¿Por qué es tan importante la Akkermansia? Ok, ¿Ya? Porque la Akkermansia es una bacteria que produce algo que se llama butirato. Y butirato es el antiinflamatorio más por potente del excelencia. humano. Vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es la flora intestinal. Descubre qué factores indican que está dañada. Bienvenida, María José. Siempre un gustazo estar contigo. Me encanta. Hola Marielita, para mí también es un gusto inmenso porque de verdad que tu audiencia le encantan estos temas, les Uy, gusta sí, mucho. me encanta. A todos los que nos están escuchando, un beso para toda la gente que nos escucha siempre y también en Marila TV, en Instagram Live, en todo donde salimos y además, pues obviamente pueden bajarse la aplicación de Radio Fuego y también escucharnos en directo desde el digital. María José, cuéntame, ¿cuáles son, digamos, esos signos y síntomas, porque son dos? En medicina existen signos y existen síntomas. Los signos se ven y los síntomas se sienten. Se sienten, exacto. Sí. Exacto, valga la redundancia también. Cuéntame cuáles serían para saber nosotros que tenemos la flora intestinal, el segundo cerebro dañado. Bueno, me encanta que sepas mucho de medicina. Siento que tú ya eres una doctora también a Hija de veces, Mariela. doctor, hermana de doctor, de dos doctores y además estuve con el doctor Guevara durante 10 años en un programa los miércoles todo, y él me dijo, Mariela, ahora cuando yo ya me voy, pues tú ya tienes tu título. Y es cierto, se aprende bastante, ¿no? Sí, sí, pero me encanta porque esa es la idea, que siempre los términos médicos sean asequibles y entendibles para todo el mundo, para que justamente se Claro. pueda, esa es la idea. Pero Desde, bueno, a ver, tú también eres doctora, tú te graduaste en medicina, ¿no? claro, yo estudié medicina. De hecho, yo me gradué creo que con un, no sé si sobrino tuyo, que es Bernardo. No, tú estuviste con Bernie y ahora está en Argentina. Claro, claro, nos graduamos en la misma promoción, sí. Ya se casó, tiene hijas, se divorció, se volvió a casar, ya no hablo más. Sí, pero lo quiero mucho. Nos decíamos primos, pero no éramos primos. Claro, por misterio, obviamente no. Hereditario. Pero de todas maneras es una belleza. María Sí. José, pero tú realmente en flora intestinal, tú te has especializado, ¿no? Te encanta hablar de ese tema. Cada vez que te voy a entrevistar a ti es algo de flora intestinal. ¿Por qué razón? ¿Porque lo sufres? ¿Porque ves que mucha gente lo sufre? Sí, mira, mi historia, que yo estudié medicina, hice medicina clínica y luego me dediqué a nutrición y diabetes, pero como más que nunca nutrición, es que yo me fui dando cuenta que en el camino, ¿no? Siempre hay un interés estético, pérdida de peso, mejorar composición corporal, pero nunca faltaba la persona que era, sí, mira, quiero adelgazar, pero me lleno de gases, me siento Ya. hinchado, soy estreñido. Entonces, obviamente yo empecé como a meterme un poco más en ese mundo y a entenderlo, porque me daba cuenta de algo importante, lo frustrada que estaba la gente de haber ido de médico en médico y hartos de las medicinas y las pastillas. Solo tomo laxantes, solo me dan X cosa, ya no quiero sufrir de eso. Entonces yo dije, bueno, a mí siempre me gusta como ir un poco más allá, desafiar un poco lo cotidiano. Entonces me empecé a involucrar un poco en este mundo. Lógicamente te podría decir que concretamente por una paciente en particular. Tú sabes que a veces hay pacientes que son más investigadores que uno, ¿no? Claro. Entonces yo la recuerdo muy claro que hace como unos 3, 4 años, fue mucho antes de la pandemia, era una paciente que me dice, mira María José, ¿sabes qué? Yo llevo años sufriendo colon irritable, colitis, he ido a todos los médicos casi que del mundo, Estados Unidos, no sé qué, nadie me encuentra solución. Yo he leído que mi problema es la microbiota. ¿Tú tienes alguna idea de esto? Y honestamente yo ignoraba en ese entonces, hace 4 años, pero ahí Ya. empezó como y obviamente siempre soy súper honesta y sincera y le dije, mira, ¿sabes qué? Déjame instruirme un poco más en el tema, definitivamente tiene que haber como una alimentación especial, suplementación especial y vamos a hacerlo. Y ahí empezó como mi interés y empecé a meterme a institutos y a cursos. Y sí creo que he sido uno como de las pioneras que más ha hablado del tema aquí en Sí. Ecuador, incluso desde antes de la pandemia. Y ahora en realidad te puedo decir que a mí me agrada porque antes, hace un par de años, que yo ya mandaba probióticos, yo tenía la misma contra de colegas que decían, ¿qué vas a tomar? Le decían a las pacientes, no, ¿qué vas a tomar probióticos? Eso es pérdida de tiempo. Y ahorita todos los hacen con naturaleza. Y yo digo, ¿sabes qué? En realidad me encanta,
porque yo sé que cuando al principio uno ignora el tema o desconoce, lo rechaza, es normal, ¿ya? Y más que los médicos, que yo siendo médico, hay un ego un poco como, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Me vas a decir, Entonces, los egos de los médicos son, bueno, de algunos. imagínate. Entonces, y claro, pero, ojo, yo soy médico clínico dedicada a nutrición y hay unos que piensan como que, ¿qué va a saber ella, no? Pero cuando ya soluciona el problema, la gente se empieza a interesar. Entonces, yo te puedo decir que, y yo le digo, a mí me encanta, porque yo tengo muchos médicos que aquí en Guayaquil son cracks, que son pacientes míos, o me mandan pacientes, porque me dicen, ¿sabes qué? Es que lo que tú has hecho a través de la alimentación, de la suplementación, no lo he logrado, entonces sí necesito que mi paciente complemente mi tratamiento con tu tratamiento nutricional. Gastroenterólogos. Muchísimo, es con los que más podría decir que al principio tenía contra y ahora trabajo Claro. con, porque Y endocrinólogos también, me imagino. full, tengo muchos endocrinólogos con los que trabajo y clínicos también, muchos clínicos que también como que involucramos el tema. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial de Ajá. síntomas y signos, que me encantó cómo lo describiste. Entonces, efectivamente, síntomas, ¿qué es lo que el paciente siente? Entonces, ¿cómo sabemos cuando hay una microbiota dañada? Que el nombre correcto es disbiosis, esa es la palabra. Y me gusta porque la gente ya lo usa. Tengo una disbiosis intestinal. Eso es cuando hay un daño de la flora bacteriana o de microbiota. Entonces, Etimológicamente, tú que eres médico, a ver, etimológicamente, ¿de dónde viene disbiosis? biosis, o sea, bio vida, Ya. y dis que está dañado, ¿ya? Entonces es interesante y es chévere porque yo te digo que las bacterias que habitan en nosotros son en mucho mayor número que las células de nuestro cuerpo. Hay trillones de bacterias y hay millones de células. Entonces se dice que somos... pesan hasta 3 y 4 libras. Esas bacterias. Correcto, de 1 a 2 kilos, exactamente. Más. Entonces, Kilos. De 1 a 2 kilos, que son como, sí, como 3 libras aproximadamente. 6 libras, por Y somos células humanas casi que conviviendo pidiéndole permiso a las bacterias. Wow. Esa es la realidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ¿por qué de esa manera tan perfecta Dios lo permitió? Porque es increíble cuando tú te adentras también en libros espirituales, cómo te explican para que tú creas, te confirmes que Dios existe, de qué forma se maneja el cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué Dios permite que por qué la vida permite que estas bacterias sean tan importantes en el organismo? Mira que para mí, no lo había pensado, pero para mí la respuesta es en que algo tan básico como una bacteria, porque la bacteria como tal es una estructura básica. Vamos a decir que ni siquiera tienen un núcleo. Nosotros tenemos una célula con un núcleo y dentro del núcleo está el ADN, que es la información genética, ¿ya? Una bacteria ni siquiera tiene núcleo. Una bacteria simplemente tiene el ADN por ahí y súper básico y súper sencillo. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que se trata de un tema de lo básico y la sencillez en donde está la vida. Aparte también porque la bacteria, o sea, las bacterias básicas funcionan con muy poco, funcionan con poca energía, funcionan con poco oxígeno, porque obviamente, imagínate, están todas atrapadas ahí en el intestino. Entonces, funcionan con tan básica energía y con tan básico oxígeno y son tan básicas que al final de la vida es como, imagínate, algo tan en teoría insignificante. Tan irrelevante, podrías decir. Irrelevante, pero sin ellas pero sin ellas no existimos. Sin microbiota no hay vida, porque yo alguna vez te comenté, creo que sí lo compartí contigo, que Hipócrates, que es el padre de la medicina, siempre dijo, toda enfermedad nace en el intestino. Wow. Cuando ni siquiera existían millones de enfermedades diagnosticadas, en ese entonces, pues, ¿no? Él siempre dijo, toda enfermedad nace en el intestino. Okay. ¿Ya? Y es así, yo sí lo creo, porque bueno, ahí te iba a compartir justamente el tema de los síntomas y los signos. Entonces, síntomas clásicos... Vamos, regresamos. Vamos a los síntomas y los signos, ok, vamos. Ya. Entonces, síntomas clásicos ya son síntomas digestivos, es decir, el paciente va a sentir
gases, hinchazón, dolor tipo cólico, tipo retortijón, hay molestias de absorción, a veces hay dolores de cabeza, migraña, hay cambios de temperamento, sí está totalmente relacionado con depresión, ansiedad, irritabilidad, estado de ánimo bajoneado, totalmente, porque la microbiota es parte responsable de los neurotransmisores serotonina, dopamina y GABA del estado de ánimo. De hecho, son responsables del 50%. Del 50% de cómo nos sentimos, ¿no? Del 50% de la producción de la síntesis de serotonina, dopamina y el 80% de GABA, que son hormonas o neurotransmisores que permiten, son las hormonas del bienestar, que permiten que uno se sienta pues técnicamente bien. La GABA nunca la había escuchado, María José. GABA es... Mira, el GABA... Como las endorfinas, parecido. Sí, podríamos decir, pero yo te cuento que el GABA es el que cuando hay Parkinson, me imagino que lo del movimiento, ¿verdad? Ajá. Ya es cuando hay déficit de GABA, ¿ya? Entonces, el GABA es súper importante porque también, aparte del estado de ánimo, mantiene la estabilidad del sistema nervioso en congruencia con el muscular y etcétera. O sea, es súper importante estos neurotransmisores producidos por las bacterias. O sea, imagínate lo importante que son las bacterias. Por eso hay que engreírlas, hay que tratarlas como que fueran plantitas, hablarles, decirle, a ver, comamos, yo les voy a dar de comer cosas buenas, o sea, hay que realmente tratarlas como a la niña de tus ojos. Tal cual lo que tú acabas de decir, porque yo a veces a los pacientes les digo, mire, comer vegetales y verduras no es para usted, es para las bacterias, porque las bacterias solo se alimentan de fibra insoluble, que son los vegetales. Así que, porque a veces hay adultos que son súper reacios a, yo no voy a comer ensalada, y yo le digo, bueno, no los coman. O sea que hay bacterias que están muertas de hambre, porque hay gente que come 0 vegetales. Así es que son las personas más inflamadas, no necesariamente con síntomas digestivos, porque hay gente que dice, yo no como ensalada, pero voy siempre al baño. Ah, pero ¿cómo está tu piel? ¿Y cómo está tu energía? ¿Y cómo duermes? ¿Y cómo está tu estado de ánimo? Seguramente eres depresivo. O sea, no es por ser agresiva, pero es que es la verdad. Claro, es cierto. Ya, entonces, todo eso. Y de signos, que como bien dijiste, son cosas que se ven, es la calidad de la piel, la caída del cabello, el acné, dermatitis, inflamaciones. De hecho, la microbiota está totalmente relacionada a enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la enfermedad más común de las mujeres después de los 30 años? El hipotiroidismo. Yo te podría decir que yo de cada 10 pacientes que veo, 5 tienen, ojo, y súper como normal medicado, ¿no? Ah, es que tengo hipotiroidismo y llevo tomando levotiroxina 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Detectado con exámenes de laboratorio, hipotiroidismo. Claro, hipotiroidismo. Pero que es genético. Ya. Ahí va. Imagínate que toda la vida a mí en medicina me enseñaron pues que hay enfermedades que no tienen razón de ser, como las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Es como no se sabe. Claro que cada vez puede ser que tú tengas una predisposición genética, es decir, que tú puedes heredar predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes, pero en realidad no se sabe. Es como que tú no es que heredas el gen de la enfermedad como tal, no es algo tan transgeneracional, pero existe la predisposición. Entonces, pero nunca como que se sabe el por qué. Yo te puedo decir que hoy por hoy sí hay más respuestas al tema, porque el sistema inmunológico prácticamente está, como quien dice, comunicado y protegido por la microbiota. Hay unas bacterias que se llaman inmunomoduladoras, que son las que le están informando al sistema inmune cosas. Es que el mundo este de las bacterias es increíble. El mundo de la microbiota. Es maravilloso, ¿ya? Y le están como informando, literal. Entonces, esas dos bacterias, le están, porque son dos, es particular, le están como informando todo, chismeando todo el sistema inmune. Y como diciéndole, todo está en orden, no está en orden, ya. Cuando esas bacterias en particular no están en orden, el sistema inmune está como vulnerable, vamos a decir, ¿no? Y se puede despertar con más facilidad enfermedades autoinmunes.
Por lo tanto, toda persona que ya tenga el diagnóstico de hipotiroidismo, dermatitis, rosácea, artritis reumatoide o cualquier tipo de enfermedad inmunológica, mucho de sus orígenes es por una disbiosis intestinal. ¿Ya? Y te lo digo porque yo sí lo trato complementario con el tratamiento que tenga el paciente y les demuestro cómo desinflamándose pueden llegar a utilizar menos dosis del medicamento que ya estaban usando. O sea, y no, ojo, y no porque a mí se me ocurre, o sea, se los compruebo con exámenes de sangre en la que sus anticuerpos están disminuidos y lo ven. O sea, he tenido casos inclusive poco comunes pero complicados, como una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad autoinmune en la que los huesos duelen mucho y la persona tiene mucho dolor al despertar y tiene que estar todo el tiempo con corticoides o con antiinflamatorios potentes, en la que cuando tú haces una desinflamación y cuando tú haces una desinflamación y corriges la microbiota, la persona le he propuesto empezar a bajar la dosis y tengo algunos casos y que de hecho lo tengo en mis redes, testimonios, que me dicen, no, es que yo no me inyecto hace 6 meses, cuando yo toda la vida me inyectaba, desde que llevo una dieta desinflamatoria. Obviamente no es que le curé algo, controlé algo, porque tú desde el momento que obviamente vuelves a tus hábitos malos, probablemente te vuelves a inflamar. Entonces, o sea, el mensaje queda claro de que la nutrición, junto con tu arreglo intestinal, por así decirlo, puede ser base de tu tratamiento o acompañante de tu tratamiento médico, claro que sí, ¿no? Ahora, pues arreglándolo en casi un 80%, ¿no? O sea, contribuyendo en casi un 80%. Si tú me dices que una persona que tiene una enfermedad tan grave como la que describes, tiene 6 meses sin inyectarse cortisona, quiere decir que contribuye un 80%, que realmente es una persona que tendría una mejor expectativa de vida también y un mejor estilo de vida por más tiempo. Así es, así es, así es, totalmente. Mira, yo a estas pacientes, a veces yo siempre digo, les voy a dar un regalo psicológico y les digo, estos diagnósticos, mírenlos como un regalo, porque son la oportunidad para hacer cambios de vida que te van a dar calidad de vida. La persona que no tiene diagnóstico de nada y en teoría no está enfermo de nada, probablemente a los 60 años le van a encontrar 1000 cosas, ¿ya? Porque nunca se cuidó y nunca vio la necesidad de hacer algo al respecto. En cambio, alguien de 30 años con una rosácea que le va a tocar toda la vida cuidarse, va a tener mejor calidad de vida porque le tocó cuidarse para no depender de medicamentos o de su enfermedad. Entonces, al final del día, estas cosas son como para mí mensajes, regalos del cuerpo que te obligan un poco a ser más disciplinado, sin lugar a dudas, pero que al final, cuando tú entiendes y aprendes a comer, de verdad que la pasas bien, porque no es que se trata de vivir a dieta, se trata de simplemente entender cuáles son los alimentos que, por ejemplo, tu microbiota necesita. Entonces ya con eso tú empiezas a hacer tu normalidad, digamos, ¿no? Claro, de hecho, un nefrólogo que entrevisté fue muy claro en decir que muchas veces los donantes de riñones, cuando se quedan con un solo riñón, ¿ok?, viven más que si no hubiesen donado el riñón. ¿Por qué razón? No porque un riñón sirve más que 2 riñones, no, 2 riñones sirven más que un riñón, pero que aprende a cuidarse de tal manera que su expectativa de vida aumenta y su calidad de vida es muchísimo mejor a diario. Entonces, eso se me quedó en la cabeza, ¿no? O sea, increíble de qué manera, o sea, gráficamente lo describió, porque el cuidado es, o sea, básico. Ahora, lo que tú me dices también me llama la atención. En estas bacterias buenas que hay que darles de comer todos los días y tratarlas como plantitas que le pones agua todos los días, solamente funcionan las verduras, no funcionan las legumbres, no funciona ningún tipo de pasta. Funciona. ¿Cómo se dice? Del que no es del complejo, carbohidrato complejo, ¿no? Sí, sí. Okay. Mira, sí. Sí, y lo que acabas de decir, Mariela, me encanta, porque es súper válido que prácticamente las bacterias se alimentan de carbohidratos. Y qué bueno que lo mencionaste, porque imagínate las personas que hacen las famosas dietas restrictivas de carbohidratos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, las bacterias se alimentan de fibra y la fibra está
en los granos, en los cereales, en las frutas, en los tubérculos, pues lógicamente en los vegetales, también en las semillas, en los frutos secos. Pero particularmente le gustan dos componentes principales: la fibra insoluble, que principalmente es de los vegetales, ¿ok? Y les encanta también algo que se llama almidón resistente o retrógrado. No sé si tú lo has escuchado, que es cuando los almidones o los tubérculos los cocinan y luego de cocinar del calor lo pongo en el frío, en la refrigeradora, y luego de la refrigeradora ese almidón retrógrado es prácticamente el alimento, porque es una fibra más dura, de una bacteria en particular. Y mira, de todos los nombres raros, a mí sí me gustaría darte el nombre de esta bacteria, porque yo estoy segura que de aquí en unos años todo el mundo va a saber el nombre. Se llama, es mi pana, ya. Esa bacteria se llama Akkermansia mucinifila, pero quedémonos con Akkermansia, ya. Yeah. La Akkermansia solo se alimenta de almidón retrógrado o resistente, que es que te digo que es este carbohidrato cocinado y luego cocinado frío. ¿Okay? Para que todos nos pongamos en contexto, ustedes cocinan el arroz o cocinan el fideo, el tallarín y lo ponen en la refrigeradora y se lo comen al otro día. Ese es el banquete de esta bacteria. Así es, ¿ya? Okay. Tal cual. Y como hay para complementar lo que acabas de decir, porque muchas veces la pregunta es, ¿y me lo tengo que comer frío? Ya, la respuesta es, a ver, ¿lo puedo sacar de la refri y dejarlo a temperatura ambiente un par de horas para que no te lo comas frío? Sí, pero la idea no es calentarlo. Si tú lo sacas... Pequeño detalle, porque yo también hubiese caído en el error de volverlo a calentar. No, ya dañé pues el almidón retrógrado. Chuso, por ahí se le siente una grasita rara. yo sé, pero por eso por eso es que cuando lo cocino tiene que ser bastante literal, casi que el agua y el arroz, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en cocinar, por ejemplo, ahorita hablando del ejemplo del arroz, agua, aceite, sal y arroz. Agua, sal y arroz, y cuando yo voy a comer el arroz frío, ahí le emplato con el aceite, por ejemplo, si quisiera agregarlo. Ya, ok, el aceite no en el agua, para que no pase esto que te estoy diciendo. Exactamente. ¿Ya? Y tiene que ser frío, porque obviamente el frío hizo el efecto contrario del calor. El calor expandió el almidón, el frío lo regresa, y por eso se llama almidón retrógrado resistente. Y ese almidón, que ya va a estar durito, es el que va a ser el alimento de la Akkermansia. ¿Por qué es tan importante la Akkermansia? ¿Ya? Porque la Akkermansia es una bacteria que produce algo que se llama butirato. Y butirato es el antiinflamatorio más potente del humano. De hecho, yo te puedo decir que hay cientos de estudios, obviamente esto lo sabemos más a nivel como que médico, incluso hasta podría decir, aquí seguramente un poco hasta lo ignoran. El otro día lo hablaba con un intensivista. Tú sabes que hicieron estudios, obviamente por COVID, saltó mucho el tema de la microbiota, y que prácticamente todas las personas que terminaban en terapia intensiva, algunos ya, digamos, que fallecieron o a punto de fallecer, que hicieron estudios de la microbiota, de las heces, ¿ya? Todos tenían déficit de Akkermansia, todos. Entonces sí relacionaron con que la Akkermansia, con su déficit de butirato, que el butirato es el antiinflamatorio natural más potente que crea el humano gracias a esta bacteria, obviamente al venir un virus potencialmente inflamatorio, esa persona no responde bien, porque siempre les digo algo, acotando el tema del COVID, no solo importa el virus, importa el huésped. ¿Ya? Porque si el huésped ya está inflamado de base, obviamente el virus va a ganar, ¿ya? Claro, pero sí, exacto. Y esa es la respuesta de por qué había gente que decía, ¿y por qué en mi misma casa uno tiene COVID y el otro no tiene COVID? Bueno, porque tienen diferentes bacterias, ¿ya? Ahora, lo mismo, podemos hacer este efecto retrógrado de las harinas con arroz, con verde, con yuca, con papa y con pasta. Y con camote. Con camote, todo lo que tenga carbohidrato, que puede ser simple o complejo. Correcto, con los granos, por ejemplo, súper famoso el hummus súper famoso como almidón retrógrado, porque yo cociné los garbanzos, los licué y los puse en la refri. Y en la refri después me como un garbanzo frío, almidón resistente.
Wow, o sea que hacer, digamos, todo este tipo de cosas con lentejas, con hummus y tal, y luego con el chip, que esperamos que sea en el air fryer, que lo hayan hecho, es fantástico, como digamos que una media mañana, media tarde. Tal cual, sí, excelente, excelente. Y la Ya. kermancia se alimenta de eso. Entonces, y por eso, en verdad, en Asia, ellos comen arroz frío, porque es cultural, Ya. ¿ya? Ahora, Es, yo te digo una cosa, si es la realmente mejor. la gente no lo ha hecho nunca, y la gente aquí nos gusta comer todo caliente, hirviendo, así que, ok, ¿de qué se han alimentado estas pobres bacterias? O sea, deberíamos estar ya muertos, pues, María José. Digo yo. O sea, digo yo. Bueno, no, porque recuerda que también se alimentan de la fibra insoluble, Ok, de algo de vegetales, de algo de grano. O sea, al final del día algo sí les damos, ¿no? Pero ya. específicamente la quermancia, para que sea poderosamente antiinflamatoria, tiene que ser almidón resistente. Solo que también se agarra pues de la fibra de la frutita, de la fibra de algo de lo que le Sobrevive, demos. sobrevive, ya, perfecto. Sobrevive, Ahora, claro. ¿qué opinas del kéfir? ¿Sabes lo que es el kéfir, no? Sí, sí, claro, lógico. A Claro. ver, mira, el kéfir Pongamos en es, contexto a la gente qué es el kéfir. sí, el kéfir es una leche fermentada, Ajá. en palabras fáciles, y que obviamente al estar fermentada, su azúcar natural, la lactosa, que es prácticamente, que fue el alimento de la bacteria, usualmente el lactobacillus, que se metió en esa bebida, leche, hace que el kéfir tenga, bueno, según obviamente la marca o lo que sea, un 90 a 99% libre de lactosa, con presencia de la bacteria que se haya utilizado para el proceso de fermentación. Por lo tanto, el kéfir me va a ayudar en dos cosas. Va a ser más amigable digestivamente porque casi carece de lactosa y me va a aportar con una bacteria que fue hecha la fermentación. Sin embargo, no hay que olvidar que el kéfir, además de su lactosa, que es el azúcar natural del lácteo, tiene una proteína natural que es la caseína. Y si tú eres intolerante a la caseína, ni el kéfir te va a caer bien. Okay. Entonces, eso hay que tener un poco de ojo. Es decir, yo sí creo que la mayoría de personas le va a ir excelente con el kéfir, pero si tú dudas en que no sabes si eres intolerante a la lactosa o a la caseína, mejor no consumas el kéfir porque sí tiene caseína y puede que no te vaya tan bien. Pero el kéfir es bueno para después de hacer ejercicio, o sea, te da la suficiente cantidad de proteínas y lo puedes reemplazar por un scoop de proteína en polvo o por dos huevos, claras de huevos o por, no sé, leche. Mira, yo de las marcas que conozco, por decirte una bebida de pronto de unos 200 ml, ¿no? Como decir un vaso, tendrán a lo mucho unos 7, 8 gramos de proteína. No Y tiene, no usualmente, tiene tanto. claro, y usualmente un scoop de proteína, o sea, poniendo el ejemplo que me diste, tiene 20 gramos. O sea, Es lo que se necesita 3 veces al día de acuerdo a tu peso, ¿no? Es más o menos claro, claro. 1 gramo por kilo, ¿no? Si tú pesas 60 kilos, necesitas 60 gramos de proteína al día, ¿no? Divididos. Exacto. Ok. Sí, Ya, sí. ya mismo me llama Tatiana, pero es que yo me quedo enganchada contigo. Hay un tema que me gustaría tocar la próxima vez que te entrevistemos, María José, y es el tema del cortisol. Cuando uno genera cortisol, cuánto no te permite adelgazar? Tú puedes estar realmente, y quisiera que podamos, digamos que, desmenuzarlo, ¿no? Porque Sí, sí, sí sí. se dice, pero quisiera desmenuzarlo contigo, ¿por qué el cortisol no te permite adelgazar? Y que es un verdadero problema, porque puedes no comer nada en el día, pero si el cortisol está activo, pues se te van a Alto. engordar de todas maneras. Entonces lo Sí, dejamos para una próxima oportunidad. María José, totalmente. qué linda, gracias, amor. Igual, Marielita, un besito. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, ATM, Produbanco, Diners Club, Mediglobal, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.